con el que iniciamos el Adviento, meditando las admoniciones de San Francisco. Hoy vamos a hacer dos seguidas, las 7 y la 8. Tienen un algo en común, o mucho en común, que es la vida en el Espíritu. Dice así la admonición 7. El saber siga al buen obrar. Ese es el título. Dice el apóstol, la letra mata, pero el Espíritu da vida. La letra mata a aquellos que únicamente hacían saber las solas palabras para ser tenidos por más sabios que los demás y poder adquirir grandes riquezas que legar a sus consanguíneos y amigos. La letra mata también a aquellos religiosos que no quieren seguir el espíritu de las divinas letras, sino que desean saber las solas palabras e interpretarlas a los demás. Y son vivificados por el espíritu de las divinas letras aquellos que no atribuyen al propio yo toda la letra que saben y ansían saber, sino que con la palabra y el ejemplo la restituyen al Altísimo Señor Dios, de quien es todo bien. Hasta aquí la admonición 7. Un comentario. Como siempre, la clave de lectura de la admonición es el texto introductorio. La letra mata, pero el espíritu da vida. Tenemos dos vocablos, letra. Aquí se refiere pues a la letra de la Sagrada Escritura, al Antiguo Testamento, al Nuevo Testamento, que están escritos en letra para que podamos leerlos. Es también una encarnación de la palabra de Dios, la letra. Pero ¿qué puede pasar con la letra? Que nos quedemos solo en ella. Por ejemplo, San Pablo, cuando habla de letra, se refiere pues a aquellos cristianos o aquellos cristianos procedentes del judaísmo que simplemente con la observancia de la letra de la ley, de los preceptos de la ley, querían ganarse la benevolencia de Dios, querían conquistarse a Dios para ellos mismos. O dicho con otras palabras, querían autojustificarse ante Dios. Estos están muertos por la ley, están muertos por la letra. ¿Por qué? Porque pretenden exigirle algo a Dios. Francisco capta perfectamente esta idea de San Pablo, del apóstol, pero aún va más allá, porque nos dice Francisco, que aún el mismísimo Evangelio podemos hacer nosotros que sea letra que nos mata. El otro vocablo es espíritu. El espíritu con minúscula. ¿Qué es este espíritu con minúscula? Es esa luz, la luz de la fe, la vida, que el Espíritu Santo con mayúscula ha depositado en nosotros. Es este espíritu que el Espíritu Santo ha depositado en nosotros el que nos hace ver con los ojos de la fe. Es el que nos da vida, el que realmente nos hace comprender lo que somos, nos hace comprender nuestra vida, la realidad, nos hace discernir. La primera advertencia de la admonición es muy significativa. Se refiere a los teólogos y podemos referirlo también a todo intelectual cristiano. Esos teólogos que utilizan la palabra de Dios para hacer fortuna y una fortuna para legar a sus consanguíneos y familiares. Pues a verlos, haylos de esta gente, ¿no? Que sobre todo utilizan teólogos que pueden utilizar su sabiduría para hacer negocio. Y repito, intelectuales como los teólogos o cualquier otro intelectual
que simplemente utiliza sus conocimientos, su sabiduría, para hacer negocio, aunque sea un científico. Después están otros, aquellos que tienen un conocimiento extraordinario de la Sagrada Escritura y que se la explican a los demás. No quieren hacer negocios, simplemente se la explican a los demás. ¿Para qué? Pues para que les pongan en un pedestal, para que les estimen, para que les valoren, pero no quieren seguir esa sabiduría que el Señor les ha dado. Estos también están muertos por la letra, que quieren utilizarla pues para afirmarse personalmente, para ser aplaudidos. Y por último, están vivificados por el Espíritu, están vivificados por la sabiduría, no aquellos que prescinden de la sabiduría, que prescinden de sus conocimientos o que prescinden del deseo de saber, no. Aquellos que lo viven y que saben que todo eso que saben y ansían saber es un don de Dios. Y se lo restituyen a Dios, restituyen ese don a Dios. ¿Cómo? Pues con la palabra, agradeciéndoselo. Con la palabra también anunciando esa palabra, siendo misioneros, evangelizadores. Con la palabra y con el ejemplo se lo restituyen a Dios. Fijémonos bien, Francisco no rechaza la sabiduría, no rechaza a los intelectuales, no es un anti-intelectual, todo lo contrario. Él nos dice en su evangelio, en su testamento, que los teólogos nos administran la palabra de Dios. Es decir, nos administran quiere decir que nos la dan digerida, casi digerida, para que nosotros la podamos digerir bien. Toda una enseñanza para nosotros. No es un anti-intelectual San Francisco, como a veces se le quiere ver. ¿Cuál es el mensaje de esta admonición? Dos mensajes. Primero, la grandeza de la sabiduría. En una salutación, en un saludo que hace a las virtudes, San Francisco, empieza así. Salve, reina sabiduría. El Señor te salve con tu hermana, la santa humildad. Fijaos bien qué binomio hace, qué comparación, qué hermanamiento hace entre la divina sabiduría, la señora sabiduría y la hermana santa humildad. En el libro del Antiguo Testamento hay un precioso libro llamado así, Libro de la Sabiduría. Os invito a leerlo. Os invito a leerlo porque se lee fácilmente. Diversos de otros libros del Antiguo Testamento que necesitan muchos comentarios, a lo mejor de especialistas. Este libro le puedes coger tú y leerlo, sobre todo las dos primeras partes. La sabiduría, pues viene personalizada, es como una persona que está junto a Dios, que es como una emanación de Dios, que estaba con él cuando creaba el mundo, que jugaba, la sabiduría jugaba como una niña, como un niño, con el globo del mundo. Esa sabiduría que acompaña a la gente, que dice que sale al encuentro, que nos dice, oye, si quieres, búscame, que yo voy y salgo a tu encuentro y te instruyo, te hago ver todas las cosas, te hago que conozcas todo. Es un libro precioso, leedlo. El sabio cristiano reconoce que sus conocimientos, sean de la índole que sea, científicos, filosóficos, teológicos, artísticos, literatura, lo que sea, que sus conocimientos son un don de Dios y que se los deben devolver
y que se lo deben devolver como rechazándolos, no, poniéndolos al servicio de los otros, siendo mensajeros con esa ciencia que tienen, siendo mensajeros de la verdad, sea la verdad científica, la verdad teológica, la verdad que todos buscan y que parece que ninguno encuentra, porque todo lo estamos relativizando. El intelectual cristiano da vida a sus conocimientos y da vida en todas las acepciones. Un intelectual cristiano sana, anima, da esperanza. La sabiduría, la verdadera sabiduría, debe ser compartida y transforma. No me la reservo para mí, la hago partícipe a otros. Y esa sabiduría teológica, científica, es capaz de transformar, cada uno en su campo, pero es capaz de transformar. Nos hace personas libres, con criterio y capacidades de discernimiento, solidarias y comprometidas. El pensador auténtico también instruye, tiene discípulos, hace partícipes a otros de sus conocimientos. Debes reconocer que tú también, te debes dejar instruir. Y estoy pensando instruir en la vida cristiana. No bastan solo efluvios, una especie de efluvios que a veces queremos tener, ¿no? A mí el Señor me dice, no, debes dejarte instruir, aprovechar las ocasiones de instrucción que tienes. ¿Para qué? Para ser más fiel y mejor discípulo del Señor Jesús. Y la segunda característica de esta admonición, dar a Dios lo que es de Dios. Cierto que solo desde la fe podemos reconocer la sabiduría y nuestros conocimientos como un don de Dios. Solo desde la fe. Es una palabra clave en la espiritualidad y en la vida de Francisco. Restituir a Dios. Todo es don de Dios y debemos restituirlo, como hemos dicho antes, ¿no? La sabiduría es un don. Bueno, pues debemos restituir ese don. Y Francisco nos invita a restituir ese don y dones recibidos. ¿Cómo? En primer lugar, dándole gracias a Dios, agradeciéndoselos, poniendo al servicio de los demás, de los otros, nuestro bagaje intelectual. Así se lo restituimos también a Dios. Anunciando la palabra, evangelizando. Cuando habla de decir con palabras, devolverle con palabras, repito, está diciendo eso, agradecérselo a Dios de corazón, pero a la vez anunciar la palabra. Así es como se lo restituimos. Y después, con el ejemplo, siguiendo el camino de la sabiduría, ese camino y esa sabiduría que hemos recibido. En alabanza de Cristo y de su siervo Francisco. Amén.